Programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan, por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Guerra Espiritual. Conduce Padre Horacio Bojorge. Queridos hermanos, estamos de nuevo con un capítulo más en esta serie de la guerra espiritual. Estamos viendo la guerra en el Antiguo Testamento, las guerras santas. Hemos ido viendo cómo el Señor reglamenta la guerra santa, es casi como un ritual religioso, un sacrificio. Las tropas de Dios son arengadas por sacerdotes y por escribas. Se les prescribe que no deben temer, que deben confiar en Dios, porque es el Señor el que da la victoria, el que vence a los enemigos, el que los entrega en las manos de los creyentes, de los fieles que combaten con valor, que no se dejan atemorizar, porque su confianza está en el Señor, no está en sus propias armas, no está en el número. Hemos visto todo esto en los relatos de las guerras, de distintas guerras santas que nos relata el Antiguo Testamento. En la guerra a la que es enviado Gedeón, se nos enseña que Dios no quiere que haya un número muy grande, porque no quiere que los combatientes confíen en el número. En otros relatos no quiere que confíen en sus armas. Hemos visto cómo incluso las armas pueden aplastar al guerrero. Las corazas, que en el relato de el enfrentamiento de David y Goliat, el joven David se siente aplastado por las armas de Saúl y se las quita y va sin armas, sin armadura, confiando en el Señor. Habíamos visto cómo estábamos en el capítulo 14, en el momento en que Goliat avanza hacia David, lo insulta y viene la respuesta de David. Goliat le dice: ¿acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos? Y el filisteo lo maldijo a David por sus dioses y luego le dijo: ven hacia mí, que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y ahora viene la respuesta de David. Tenemos que meditar esta respuesta, estudiarla, para ver, David ha sido grato a los ojos de Dios. Cuando Samuel recorrió a sus hermanos uno por uno para ver cuál podía ser el elegido por Dios, ciertamente el último fue David. Por su apariencia, Samuel se inclinaba a otros de sus hermanos que tenían más prestancia, más físico. Y el Señor le dice precisamente a Samuel que los pensamientos de los hombres no son como los de Dios. Dios ha visto otra cosa en David. ¿Y qué ha visto en David? Esto que ahora se va a manifestar en su respuesta al filisteo, en esta actitud. Y por eso es tan importante estas palabras que David va a pronunciar y nosotros vamos a leer ahora y a meditar, nos explican qué es lo que Dios quiere de un alma que puede vencer al mal y que puede ser dócil a la victoria divina, un buen ministro de la obra divina para la salvación de su pueblo. ¿Qué le contesta David al filisteo? Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor de los ejércitos. Queridos hermanos, los enemigos de la vida cristiana tienen medios enormes, no solo medios militares, medios de comunicación, periódicos, bibliotecas, universidades, profesores. ¿Cuántos atacan a la fe? ¿Cuántos atacan a la iglesia? Parece que sus armas son superiores y se sienten también agrandados frente a los medios que Cristo parece disponer en la iglesia.
Incluso el Señor se complace en vencer a los campeones por mano de mujer. Así lo hace con el rey Císara, así lo hace con Holofernes por mano de Judith. La victoria de Dios precisamente se manifiesta mucho más, la victoria en la Guerra Santa, a través de estos personajes. Veamos entonces lo que dice David al filisteo. Sigamos. Tú vienes a mí confiando en los medios de guerra. Yo confío en el nombre del Señor de los ejércitos, que hace servir a las criaturas para sus fines. Y tú no me has desafiado a mí, has desafiado a ese Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 25, dice que lo que habéis hecho con uno de estos hermanitos míos más pequeños, conmigo lo habéis hecho. Y nuestro Señor Jesucristo dice también que el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia, y el que me desprecia a mí, desprecia al que me envió. Acá Goliat está despreciando a David, y David le dice esta verdad: tú no me desprecias a mí, tú desprecias al Dios de los ejércitos que me envía a ti, en el cual yo confío. El Señor tiene previsto entregarte hoy mismo en mis manos. David no confía en su fuerza, pero confía en el Señor que se lo va a entregar. Te mataré y te cortaré la cabeza y entregaré hoy mismo los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo, a las fieras de la tierra, para que sepa toda la tierra que Israel tiene un Dios. Es decir, la gloria de Dios se va a manifestar no solamente a los filisteos, sino a todas las naciones. Y toda esta asamblea sabrá que el Señor no salva por la espada o por la lanza, porque el combate depende del Señor y ha decidido entregaros en nuestras manos. Toda la confianza de David está puesta en el Señor. El filisteo se preparó, fue acercándose a David, y éste salió rápidamente de las filas al encuentro del filisteo. Metió su mano David en el zurrón, en la bolsa del pastor, sacó de él una de las 5 piedras que llevaba, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en medio de su frente, el cual cayó de bruces en la tierra. Así venció David al filisteo con la honda y la piedra. Hirió de muerte al filisteo sin empuñar una espada. Corrió David, se detuvo sobre el filisteo y sacando de la vaina la espada de éste, lo mató y le cortó la cabeza. Había ido sin espada, con la misma espada en que había confiado el enemigo, le corta la cabeza. Esa pequeña piedrita que da en la frente de Goliat ha sido objeto de muchas meditaciones de los santos padres. Han visto en la piedra a Cristo nuestro Señor, que vence al campeón de los ejércitos del demonio, a Satanás, lo ha vencido hiriéndolo en la frente, es decir, en sus pensamientos de rebeldía. Las 5 piedras que David llevaba en el zurrón, en el zurrón, han sido consideradas por muchos santos padres como las 5 llagas de nuestro Señor Jesucristo. En fin, hay muchas aplicaciones de esta historia a nuestra guerra espiritual cristiana de los bautizados en el presente, nuestra renuncia a Satanás, al príncipe de este mundo, al mundo y al pecado. Esa es nuestra lucha, no contra hombres, ni sangre ni carne, sino, como dice San Pablo, contra los principados y potestades demoníacas. Viendo los filisteos que había muerto su campeón, huyeron. Entonces los hombres de Israel y de Judá lanzaron el grito de guerra y persiguieron a los filisteos hasta la entrada del valle, hasta las puertas de Ecrón. Y cuando los israelitas regresaron de perseguir sañudamente a los filisteos, saquearon el campamento,
David tomó la cabeza del filisteo, la llevó a Jerusalén, pero sus armas las colocó en su tienda. Después de esta victoria, cuando llegan victoriosos de nuevo los judíos, salen las mujeres cantando y elogiando esta victoria, y en ese canto dicen: Saúl mató sus millares y David sus miríadas. Y al oír este canto, Saúl se llena de envidia, de tristeza contra David. Pero esa es ya otra historia. En los libros de los Macabeos tenemos también, queridos hermanos, ejemplos de esta guerra santa. Los Macabeos tuvieron que luchar contra los griegos, contra el imperio de los Ptolomeos, el imperio griego, y en muchas de sus guerras tuvieron también con Judas Macabeo. En el capítulo 3 del primer libro de los Macabeos, Judas ve venir un ejército muy grande. ¿Cómo podremos combatir siendo tan pocos con una multitud tan poderosa?, decían los hombres. Porque cuando se aproximaba a la subida de Bet Jorón, le salió al encuentro Judas con unos pocos hombres al ejército de los griegos. Y estos se preguntaban: ¿y ahora qué vamos a hacer? Somos pocos. Además estamos extenuados, no hemos comido en todo el día. ¿Y Judas qué le dice a sus hombres, que era un puñadito contra un ejército bien armado? Es fácil que una multitud caiga en manos de unos pocos. Al cielo le da lo mismo, es decir, al cielo es un nombre respetuoso de Dios, ¿no? En vez de decir Dios, al cielo le da lo mismo salvar con muchos que con pocos. Judas Macabeo conoce la historia de Gedeón, sabe que lo que importa es la confianza en Dios de los poquitos y de los decididos. Al cielo le da lo mismo salvar con muchos que con pocos, porque en la guerra no depende la victoria del número de soldados, sino de la fuerza que viene del cielo, es decir, la fuerza que viene de Dios. Ellos vienen contra nosotros rebosando insolencia y impiedad. Notemos el paralelismo que hay entre este relato de Judas Macabeo y el magisterio de David, porque la hazaña de David es una especie de magisterio que va recorriendo la historia de los fieles celosos por Dios, de los buenos creyentes. Vienen contra nosotros rebosando insolencia e impiedad, con intención de destruirnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y hacerse con nuestros despojos. Nosotros, en cambio, combatimos por nuestras vidas y nuestras leyes. Él, el Señor, los quebrantará ante nosotros. No les temáis. Acá está de nuevo el mandato de no temer. No hay que tener miedo. La confianza, queridos hermanos. Hemos dicho en algún momento de estos capítulos que los brujos viven a costa del miedo de los fieles, de los creyentes, también de los no creyentes, pero de muchos fieles, de muchos creyentes, que tienen miedo y en lugar de confiar en el Señor y encomendarse a Él, poner su confianza en el Señor, rogarle y esperar, se van a consultar a adivinos. Y esto ya hemos visto, según la Escritura, según el Deuteronomio, que es algo que ofende terriblemente a Dios. En el capítulo 18 del libro del Deuteronomio se nos dice precisamente que la consulta de los adivinos es algo abominable. Dice: cuando hayas entrado en tu tierra, que el Señor tu Dios te va a dar, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, el aborto, o el sacrificio de los inocentes, de los niños, que practique la adivinación, la astrología, las cartas astrales, la hechicería o la magia, ningún encantador,
ni quien consulte espectros adivinos, ni evocador de muertos, cosa que Saúl va a hacer también, va a llegar hasta ahí. Porque todo el que hace estas cosas es una abominación para el Señor tu Dios. Es decir, como que le produce náuseas a Dios. Y por causa de estas abominaciones, el Señor desaloja a tu Dios, el Señor tu Dios desaloja a esas naciones a tu llegada. Es decir, la gente que hace estas cosas pierde la patria, pierde la tierra. Es decir, que es desterrada no por un ejército que invada, sino por los demonios que lo han llevado a la adivinación. Contra estas cosas tenemos que luchar nosotros, queridos hermanos. Contra estos pecados, nuestra lucha es distinta, es espiritual. Pero quisiera con ustedes remitirme ahora a una mujer. Recorramos un poco estos episodios de la victoria de Dios por mano de mujer. Tenemos una de ellas en el libro de los jueces. Una de los jueces es una mujer, Débora. Débora quiere decir abeja. Parece un nombre que alude a que un ser tan pequeño como la abeja y que puede ser considerado como, sin embargo, es capaz de picar, ¿no? Débora, en el capítulo 4 del libro de los jueces, después de la muerte de un juez, Ehud, los israelitas clamaron al Señor porque estaban dominados de nuevo por sus enemigos, y por aquel entonces Débora, una profetisa, mujer de Lapidot, era juez de Israel. Ella se situaba bajo una palmera entre Ramá y Betel, en la montaña de Efraín, y los israelitas venían para que ella los gobernara. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cades de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha dado el Señor Dios de Israel la orden de que reclutes y tomes contigo en el monte Tabor a 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zebulún? Que yo atraeré hacia ti el torrente Quizón, a Sísara, jefe del ejército de Yabín, con sus carros y tropas, y los entregaré en tus manos. Y en efecto el señor Barak va a esa campaña por orden de Débora, y ese rey Sísara muere por mano de una mujer. Se nos relata la muerte de este enemigo de Dios por mano de mujer, como para mayor humillación. No muere por la espada de un guerrero, ni en el combate, sino en su huida. Sísara había huido a pie hacia la tienda de Yael, mujer de Heber, el kenita, porque reinaba la paz entre Yabín, rey de Hazor, y el clan de Heber, el kenita. Y entonces llega huyendo Sísara a la tienda y se refugia allí en la tienda, y ella, la mujer, lo cubre con un cobertor como para esconderlo. Y él le dijo: por favor, dame de beber un poco de agua porque tengo sed. Ella abrió el odre de la leche, le dio de beber y lo volvió a tapar, y él le dijo: quédate a la entrada de la tienda, y si alguno viene y te pregunta a ver si hay alguien aquí, respóndele que no. Pero la mujer de Heber tomó una clavija de la tienda, tomó el martillo de su mano, se le acercó, y mientras él dormía, le hincó la clavija en la sien hasta clavarla en la tierra. Él estaba profundamente dormido, agotado de cansancio, y murió. Acá tenemos entonces, en este relato de la Guerra Santa, esta muerte del enemigo por mano de mujer. Más humillante todavía. Se vale Dios nuestro Señor, y ni siquiera de una israelita, por una kenita. Pero acá tenemos estas dos mujeres, a Débora y a la mujer que mata a Sísara, como eligiendo Dios el instrumento más débil. Ni siquiera 300 hombres, ni siquiera soldados, sino esta mujer. Y estas dos mujeres forman junto con Judith una tríada de mujeres que sirven como instrumento de Dios para matar, para vencer
a los enemigos del pueblo de Israel. Ustedes recuerdan cómo Judith, y ya nos acercamos al fin de este capítulo, cómo Judith mató a Holofernes, al general de las fuerzas que sitiaban a los israelitas en aquella ciudad, cómo ella se vistió con sus mejores galas, era una viuda, y se dirigió al campamento del enemigo, como coqueteó con el rey, con el general Holofernes, engañándolo, y como en un momento, mientras él ebrio dormía su sueño de ebriedad, ella le cortó la cabeza y volvió a su pueblo, habiéndolo liberado. Judith es precisamente una de esas mujeres por cuya mano Dios quiere hacer justicia y quiere salvar a su pueblo del enemigo, precisamente mostrando así que Él se vale de lo más débil para vencer a lo que es aparentemente más fuerte. Bueno, esta mujer es la iglesia, queridos hermanos. Dios se vale de la iglesia, la esposa de Cristo, es la que en el Apocalipsis aparece huyendo de la serpiente para salvar al Hijo, que es el pueblo de Dios. Esta es la iglesia. Y la tierra absorbe el río de agua que echa detrás de ella para negar al pueblo de Dios, y a la mujer y al Hijo. La tierra absorbe. Benedicto XVI nos ha interpretado este pasaje del Apocalipsis diciéndonos que se trata precisamente de la fe de los humildes, que anula la fuerza de las ideologías opuestas a la fe y a la Iglesia católica. Esas ideologías son como un río de agua que el demonio tira, echa, arroja para ahogar la fe en el mundo, y sin embargo la tierra absorbe esa agua y la mujer se salva y salva al Hijo. Esa es una aplicación que ha hecho Benedicto de estos temas de la Guerra Santa a la situación actual de la Iglesia en medio de las ideologías adversas. Queridos hermanos, nos acercamos así hacia el fin de esta serie sobre la guerra espiritual, en la que nos hemos inclinado sobre las Sagradas Escrituras, buscando en ellas iluminación para el combate en el cual estamos nosotros también alistados por Dios. Quizá no tengamos tantos medios como el mundo tiene, pero nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, como estaba la confianza de David puesta en Dios, como estaba la confianza de los macabeos puesta en el Señor, porque Él no vence ni con el número, ni con el poder de los medios de lucha, sino que vence con nuestra confianza, con nuestra fe. Como nos decía San Juan en su carta, ¿cuál es nuestra victoria que vence al mundo? En su primera carta, capítulo 5, ¿cuál es nuestra victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Con esta confianza, queridos hermanos, nos despedimos hasta el próximo y último capítulo de esta serie sobre la guerra espiritual, volviéndonos al Señor, agradeciéndolo que nos haya elegido para esta guerra de la fe en el mundo y nos haga así luz del mundo y sal de la tierra. Que Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Guerra espiritual. Conduce Padre Horacio Bojorge.